Hola, soy Ana Soy Ian. Soy Vladimir. y esto es Internacionalmente hablando. Y hoy en nuestra sección de quién es tenemos a Rusia. Y ya saben, vamos a empezar con datos generales para que ustedes conozcan un poquito de qué es Rusia y todo eso. Y vamos a empezar, obviamente, pues quien no lo sepa, Rusia es el país más grande del mundo. Es la Federación de Rusia e integra 21 repúblicas, 6 territorios, 48 regiones. Y sus ciudades más importantes, que ya todos conocieron en el Mundial, son Moscú y San Petersburgo. Además de eso, Rusia tiene una población aproximada de 145 millones de habitantes, que además se comprende en diversos pueblos étnicos, que comprende además la mayoría nacional, que son los rusos, que es el 80% de la población. Existen más de 100 naciones y pueblos. Los más numerosos en ellos son los ucranianos y tártaros. El lenguaje oficial obviamente es el ruso, como a su vez las diversas lenguas nacionales que se hablan en las diferentes repúblicas de la Unión. Además de que la religión mayoritaria es la religión ortodoxa rusa, que es una variante de la iglesia cristiana. Además de que hay minorías étnicas que profesan el islam e inclusive el budismo. Por ejemplo, los platos típicos de Rusia son el borscht, que es como una sopa con cebolla, papa y betabel. Suena raro, pero sabe buena. Y la otra es el pelmenie, que son como unas bolitas de masa con carne y cebolla adentro. Muy ricas, las recomiendo mucho. Bueno, y una canción que se puso de moda en TikTok es la de que todos han hecho o visto el tren. Yo digo, ¿no? Sí, no lo niego, aunque también hay otras canciones tradicionales rusas muy conocidas. La de Katyushka, por ejemplo. Kalinka. Sí. Bueno, entonces vamos a dar paso a nuestra sección de hoy. Vamos a empezar con la historia de Rusia antigua de 1914 a 1991 hasta la caída de la Unión Soviética. Pues aquí tenemos algo complicado porque yo creo que la historia de Rusia entre la Primera Guerra Mundial y su respectiva transformación a la Unión Soviética, yo creo que es un poco complicado. Bueno, es que tenemos que tomar el fin del imperio, ¿no? O sea, empezar con quién fue el último zar, cómo murió. Bueno, yo creo que todos conocen esa historia donde van y matan a los zares, porque todos conocen la película de Anastasia, o bueno, al menos la mayoría, pero pues se podría decir que sí, es algo similar. Y lo curioso aquí es que mandaron a pedir ayuda a Reino Unido con el papá de la reina Isabel, pero esa ayuda nunca llegó. Y llegó mucho tiempo después, pero... Su abuelito, el abuelo de la reina Isabel, el rey Jorge V. Exacto, entonces ya no llegó esa ayuda y pues ahí empieza pues esta revolución en Rusia, bueno, que no se llamaba Rusia en ese entonces, hemos de aclarar ese punto. Porque, bueno, era el imperio ruso y como lo mencionan, es asombroso que en un país en menos de 100 años pasaran grandes cosas, muchas cosas en menos de 100 años. Pues es que también debemos de notar la determinación del pueblo ruso en querer salir adelante. O sea, muchos hablamos de los japoneses y de los coreanos, por ejemplo, en el episodio pasado, pero casi nunca se toma en cuenta al pueblo ruso y de lo fuerte que ha sido a lo largo de los años. Pasaron de una situación de pobreza así marginal a tener una muy buena vida en los famosos microdistritos. Claro, obviamente, pero fue un proceso asombroso que sí fue demasiado costoso en términos de vidas humanas, tomando en cuenta la exigencia del trabajo que pidieron los primeros planes quinquenales, además de su esfuerzo sobrehumano durante la Segunda Guerra Mundial, que ellos mismos le denominan la Gran Guerra Patriótica. Bueno, y la pérdida de tanto por ciento de hombres que casi dejó sin hombres a la Unión Soviética en su momento. De hecho, la mayoría de las fábricas trabajaban mujeres Sí. porque hacían falta los hombres. No, ya no había. Pues alguien comentaba, ¿no? Que dentro de este proceso, alguien comentó en la historia, porque es una frase que pasó a la historia, que los hombres rusos eran carne de cañón para la guerra, porque la verdad sí lo fueron. Sí. No, bueno, es que según la historiografía moderna hay muchos mitos respecto a la actuación de la Unión Soviética en la guerra. Como por ejemplo, muchos se quedaron con la historia en la versión de la escena de Enemigo al acecho, que cuando el protagonista de la película, Vasily Zaitsev, se forma junto con los demás soldados, a uno les dan rifle y a otro les dan el peine de las balas.
Y el mismo comisario lo menciona. Quien cae y muere, el siguiente trata de tomar el rifle y dispare. Casi, casi, pero algunos comentan que es cierto y otros comentan que los mismísimos comisarios seguían la orden de Stalin que ningún hombre retrocediera, nadie retrocediese, luchar hasta la muerte. Pues es que si lo ponemos como en este tipo de perspectiva, pon tú que tienes a una, pues sí, una dictadura nazi en tu frontera queriendo matarte y haciéndote parte de un espacio vital al que tú no perteneces. O sea, pues no, es como un... Pero ahí ya vamos a llegar a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Estamos tocando la Primera Guerra Mundial, donde pues todos sabemos que inició por el archiduque de que mataron, pero pues para eso cabe recalcar que esa realmente fue la gota que derramó el vaso, o sea, porque pasaron ciertos eventos antes, porque es como que tampoco era muy relevante el archiduque que mataron, no era así como de, súper importantísimo, ¿verdad? Pero se llegó a una serie de eventos. bueno, o sea, a ver, traía aquí Serbia, tenía su movimiento nacionalista, queremos, no somos parte de Austria y no somos de Austria nosotros. Y aparte fue el conflicto familiar más grande de toda la historia. La verdad, sí. Literal, casi la pelea por los terrenos de Navidad más grande de la Sí, historia. o sea, tenemos el revanchismo francés de recuperar Alsacia y Lorena, tenemos pues esta como disputa entre Reino Unido y Alemania porque no le dieron colonias en África. O sea, Austria pues, se quedó sin rebanada, mínimo, o sea, Alemania mínimo recibió Namibia y Tanzania, pero Austria no recibió nada, o sea, no recibió nada. O sea, y el Imperio Ruso, pues, ¿para qué, no? Si en Siberia ya había mucho petróleo. O sea, Además de que estaban por disputar las tierras del viejo enfermo de Europa, el Imperio Otomano. Sí, sí. Pues cabe recalcar que estamos hablando del periodo de 1905 a 1914, que fue cuando empieza la revolución rusa dentro de su territorio, para que empecemos a hablar del Lenin o leninismo, porque ahí fue pues un periodo importante que tuvo Rusia en su momento, ¿no? Pues sí, pero también la Revolución Rusa, pues sí fue un periodo de un gran estallido social, porque la administración del último zar, Nicolás II, fue muy ineficiente. Por ejemplo, en 1905 peleamos una guerra con Japón. ¿Qué pasó? Derrota. Hundieron la flota del mar Báltico. Literal, la mandaron desde el mar Báltico a dar la vuelta por el mundo a combatir a Japón. ¿Y qué pasó? Mocos. Les dieron una reverenda patista. Una patista que ellos mismos lo mencionan así. O sea, y de pronto también tenemos que fuera de Moscú y San Petersburgo, el zar tenía su palacio de invierno en San Petersburgo, se acostaba así, y no hacía nada, me explico, y la población se estaba muriendo de hambre porque, o por el invierno, o por sequías en el sur, o por cualquier otra situación. O sea, teníamos una sociedad ya harta de que sus gobernantes no hicieran las cosas bien. O sea, y eso también desencadenó un problema grande porque había una desigualdad en el Imperio Ruso, o sea, súper viviente, súper latente. Se veía luego quién era quien te da dinero y quién no. O sea, incluso los edificios que vemos en Moscú, bueno, en el centro histórico de Moscú o en el centro histórico de San Petersburgo, estaban reservados para la realeza o los burgueses. Por eso este movimiento tomó las bases del marxismo, yo creo. Obviamente, como tú lo mencionas, fue de la mano de Vladimir Ilich Lenin, que por su peligrosidad casi era fue prisionero del zar y tuvo que emigrar a Suiza y estuvo ahí de exiliado en Suiza. También hay que considerar el hecho de que los alemanes fueron los que mandaron a Lenin a Rusia, básicamente decir, a ver, ¿este hombre qué es? Está en contra del Imperio Ruso. Nosotros estamos en contra del Imperio Ruso. Este hombre es un agitador. Bien, el Imperio Ruso necesita una voz que los agite. Pues mandamos a Lenin, porque si lo que se queda aquí es capaz de desestabilizarnos a nosotros, mejor desestabiliza ya a los rusos. Y es que fue una muy buena jugada por parte del Imperio Alemán, porque sin duda alguna iban a tener una derrota en el frente de Polonia, sin duda alguna, y si no hubiera sido por la revolución, no hubieran podido tener esta victoria aplastante en el oriente de Europa. Bueno, y empecemos ya a hablar un poquito más de lleno de Lenin y cómo se empezó a crear la Unión Soviética, porque muchos pensarán, no, la Unión Soviética, el comunismo, eso no funciona, eso es malo, que no sé qué. Realmente es la perspectiva, volvemos a que
quedan los vencedores, en este caso Estados Unidos, ¿no? Pero realmente sí les funcionó al principio, pues como cualquier país naciente después de una guerra, después de una revolución interna, pues empezaron a crecer, a desarrollar la industria y su economía, porque pues no es fácil, ¿no? Y tal vez los primeros 10 años pues sí fueron muy, muy difíciles, pero después fueron avanzando pues en este proceso, porque realmente es algo que sí les funcionó y también gracias a eso llegaron a ser la Rusia que todos conocemos en gran día, que no importa cuántas sanciones económicas tengan, no importa que en la ONU digan no, te vamos a cerrar pues la economía y vas a tener que pagar tanto, Rusia se sigue manteniendo de pie sin importar qué. Y sin importar el hecho que además Vladimir Putin tiene amenaza internacional de que si pisa algún país de la Unión Europea o Estados Unidos o Canadá, Pueden arrestarlo. en cualquier momento lo pueden arrestar y conducirlo al Tribunal Internacional de la Haya como un criminal de guerra. Sí. Pero centrándonos más en un poquito en lo que fue la Unión Soviética en sus inicios, está chistoso porque muchos países que eran parte de la URSS a sus finales no eran parte de la URSS a su principio. De hecho, Ucrania tuvo su momento independiente entre el 20 y el 21, 1920 y 1921. Y ya cuando se firma el pacto de la Unión, pues es que Ucrania lo invitan porque lo invitaron a la fuerza, podemos decirlo así. Asimismo, también otras repúblicas soviéticas fueron creadas. Sí. Por ejemplo, los actuales Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, sí existían como pueblos, pero pueblos dispersos de las estepas del centro de Asia. Y después, como dentro de la misma estructura soviética, se crearon como repúblicas dependientes de la Unión, para Pero- que al final pues volviesen a ser repúblicas autónomas. Y por ejemplo, las repúblicas del sur, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, pues eran Transcaucasia. De hecho, en la revolución se independizaron así como de que, ¡ay, somos independientes! Lituania, Como 2 Lituania años. y Estonia también, o sea, Sí, también eran parte de. independientes. Incluso Polonia, que dicen que no, pero sí era parte de la Unión Soviética. Sin duda alguna era su títere más títere. Pues eran independientes entre ese periodo del término de la Primera Guerra Mundial hasta 1922. Tuvieron un periodo de autonomía chiquillo, pero ya, les digo, cuando se firmó el Pacto de la Unión, pues se unieron estos pueblos. Bueno, Letonia, Lituania y Estonia fueron invadidos. Sí. Ellos fueron invadidos. No, ellos les dijeron, no, ¿te quieres unir? No, nosotros los uniremos. Exacto, los Vengan unimos. acá, son de nosotros. Como dice el meme del Megamente, de que está Titán diciendo, oh, gracias por liberarnos de Megamente. ¿Cuál liberarlos? Es nueva administración. Casi así. Y pues ya pasando como a la Segunda Guerra Mundial, que es Sí. muy importante. O sea, es muy importante la Segunda Guerra Mundial porque vemos el desarrollo industrial a más no poder de una industria rusa que está luchando por sobrevivir. Sí. O sea, los alemanes llegaron hasta Moscú, las puertas de Moscú, y de verdad es casi heroico y súper patriótico lo que hicieron todos esos soldados muertos por defender su patria. Bueno, pero empecemos tocando que pues primero fue Hitler, fue a tocar la puerta de la URSS y decir, oye, vamos a ser aliados, porque eso es lo que pasó, fue decir, vamos a tener un pacto de no agresión, pero quien realmente se quiso comer el pastel completo fue Hitler, ¿no? O sea, que dijo, ¿sabes qué? Ya tengo casi toda Europa, es momento de atacarte a ti, cuando habíamos dicho que yo no tenía un pacto de no agresión contigo, Rusia. Y por eso hablan, o más bien fue por eso que... Porque realmente los que ganaron la guerra, la Segunda Guerra Mundial, fueron los rusos. Sí. Que los de Estados Unidos llegaron al final fue otra cosa, pero realmente los que fueron muy sanguinarios en su momento fueron las tropas rusas que empezaron a apoyar por la misma traición que Hitler propició. O sea, y aparte, o sea, yo creo que este tratado Ribbentrop-Molotov se rompe porque ven en Rusia una inestabilidad. En ese entonces estaban todavía con los planes quinquenales para el campo y la colectivización. Entonces había un descontento un poco grande porque pues no, aunque eran los ideales de la revolución, pues fue un poco choqueante para muchos burgueses incluso, que pues sus tierras ahora fueran del Estado, ya no son tuyas. Además de las purgas estalinistas. Sí, Olvidas también. eso porque, por ejemplo, gran parte de la ventaja que tuvo la Alemania nazi al invadir la Unión Soviética en sus inicios fue porque el ejército rojo no estaba bien constituido, porque generales expertos que ya tenían experiencia en formación en academias militares
habían sido ejecutados o estaban ya en Siberia, esperando ejecución. Y justo cuando empieza la invasión de Alemania, decidieron ascender a jóvenes comandantes inexpertos sin ninguna experiencia militar en el campo. Y hasta que se dieron cuenta que esos pues en realidad no eran tan funcionales, decidieron rehabilitar a quienes habían purgado y habían mandado a prisión. Se destaca que Stalin en su momento, en 1941, cuando el ejército alemán estaba a las puertas de Moscú en el tradicional desfile de la revolución, Stalin hasta inclusive citó elementos del pasado, a San Alexander Nevsky, por ejemplo, que combatió a los teutones en el Báltico. Otros elementos de la historiografía rusa que, por considerarlos de la época imperial, eran prohibidos. Sí. O sea, y está también que haya firmado un tratado de paz con Japón le dio una ventaja enorme. Imagínate solamente el escenario de que Japón esté atacando por el lado este de la Unión Soviética y que Alemania esté en el lado oeste. O sea, es un país tan grande que sería imposible mandar recursos de este lado hacia este lado o de este lado hacia este lado. Como Sí. si lo hacían, por ejemplo, una de las ciudades en los Urales se dedicaba, bueno, era de donde provenían todos los T-34-85 ya más adelante en la guerra. Y era, bueno, ahorita mismo en Rusia es una de las regiones más industrializadas de todo el país, justo por estos planes quinquenales que se estaban implementando por Stalin. Sí, porque volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué hicieron? Levantaron el país, o bueno, territorio en ese momento, porque pues, no existe como tal el término país. Pero sí, ¿no? O sea, que era importante, ¿no? Su gente, una buena economía y estabilización para poder avanzar. Y pues realmente Rusia sí tenía sus pequeñas rencillas, así como que por pequeños territorios, pero nunca quiso meterse a un conflicto tan grande como lo fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y justo hay una frase que me gusta mucho, que es, Stalin agarró una Unión Soviética que ni siquiera, donde se usaba la hoz y la azada, y la dejó con la bomba nuclear. Sí, O sea, sí. A ese punto avanzó la Unión en tan poco tiempo, el progreso en menos de, digamos, menos de 30 años, hasta qué punto llegó la Unión Soviética. La calidad de vida mejoró, aunque también pues no hay que olvidar la mano de los siguientes gobernantes. sí. Nikita Khrushchev, el que sucedió a Stalin después de su muerte. O sea, por ejemplo, ya pasando un poquito más adelante de la Segunda Guerra Mundial, pues está la muerte de Stalin y pues lo sucede Khrushchev, si no me recuerdo. Entonces, y con Khrushchev empieza este proyecto de urbanización, porque muchas ciudades en la Unión Soviética estaban dispersas. O sea, eran pueblillos muy aislados a donde el gobierno pues, no podía llegar y ofrecerles un servicio o servicios en general, escuela, agua, luz, o sea, y era un principal objetivo del gobierno que las personas pudieran gozar de servicios porque pues, somos el proletariado y necesitamos estar bien. O sea, los servicios deben ser para todos. Y otro ejemplo es que también la calidad de la vivienda en esa época de la posguerra era muy mala. Mucha infraestructura destruida. La gente vivía en casas comunales, que aún sigue habiendo gente que vive en las comunalcas, pero que esas que se crearon pues a partir de la fracción de fraccionar diferentes palacios que antiguamente eran de la burguesía y la aristocracia, pero mucha gente no tenía acceso ni siquiera a vivir en una comunalca. Vivían hasta inclusive en casas de campo, de madera y todo. Y como lo mencionas, Khrushchev fue el que inició esa ola de urbanización y modernización de la Unión Soviética. Y, por ejemplo, podemos denotar que en los Khrushchevskas tenían súper componentes electrónicos, porque sí, en esa época estaba el plan quinquenal de los aparatos electrodomésticos y ya empezábamos a ver incluso en todas las casas había un lavaplatos. Bueno, pero para que no entienda, bueno, para que entienda la audiencia que eran este tipo de cosas, ahora los conocemos como departamentos. Ah, o sea, sí, los porque, departamentos. por si alguien no entiende, pues ahora son departamentos que tenían, como en México tenemos el ejemplo de Tlatelolco. Sí, muy Es un muy buen ejemplo, ¿no? Que en su momento empezaron a hacer estos, bueno, ciudades, porque así se les llamaba, ciudades, ¿no? Porque aquí también se le llamó Ciudad Tlatelolco, así la promocionaban.
o si alguien tiene a sus papás o abuelitos, pregúnteles, porque así lo promocionaban, ¿no? Tenían 2 cuartos, su baño completo, la sala, comedor y la cocina, y ya traía que pues había departamentos que ya traían su cocinita empotrable y todo, o sea, eso es a lo que se refieren, pero en la versión rusa. E incluso, si ustedes nos están viendo desde la Ciudad de México, hay varias partes, por ejemplo, en Lindavista, Sí. que hay muchos edificios de color rojo cerca del Politécnico y son como un modelo muy parecido a lo que eran los Khrushchevskas, para que se den una idea, más o menos mexicanizado a nuestras necesidades, pero Sí. más o menos era algo así. Otro ejemplo es que también para la gente que también vive en Chile o en Cuba, también la Unión Soviética exportó su modelo de Khrushchevskas a dichos países cuando en su momento Chile estuvo alineado con la Unión Soviética y Cuba. Se construyeron en las afueras de La Habana diferentes ciudades parecidas y actualmente mucha gente sigue viviendo ahí en esas barriadas construidas por la Unión Soviética, que mandó los materiales y los paneles prefabricados para construir. Porque básicamente lo que quería Khrushchev era que en ese plan quinquenal se desarrollase un modelo de vivienda rápido, barato y que pudiera dar alojamiento a muchas personas. Sí, porque la renta pues no estaba permitida, ¿verdad? Entonces No. la propiedad de las tierras las tenía el Estado. Entonces el Estado, en su visión, bueno, socialista, tenía la obligación de construir un hogar para cada trabajador. Y por ejemplo, se hacía junto con, o sea, es un plan muy grande, porque estos Khrushchevskas se hacían con industrias, con escuelas, con bibliotecas, con centros recreativos, con parques. Se hacían planeando todo, literalmente todo, para que la gente no tuviera que salir a su casa, porque bueno, no tenían tanta la posibilidad de un automóvil. Entonces la cuestión era que no tener lejos nada para no tener que usar un automóvil, Sí. y un sistema público de transporte pues muy eficiente. Y aparte pues las avenidas estaban hechas para llegar rápido al centro de la ciudad sin necesidad de tráfico o cosas así. De hecho, dicen que ahorita, a este momento, las ciudades rusas son las que menos se congestionan por la buena gestión de de los urbanistas de ese entonces. Sí, porque, bueno, o sea, y empecemos, ¿no? Que ya teniendo a tu población o a tu clase trabajadora con este tipo de departamentos sin preocupación de dónde voy a vivir o dónde voy a tener a mi familia, pues obviamente estás mejorando la calidad de vida y esa calidad de vida se ve reflejada en el trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a crecer la industria y entonces dicen, o sea, realmente nos está funcionando porque le quitas esa preocupación a esa persona trabajadora de decir, como ahora la tenemos, ¿no? De hay que pagar luz, renta, internet, más todo lo que tú te vas a comer en la semana, y si tienes carro, gasolina, pagar la tenencia, todo eso lo quitan y lo adquiría el Estado de cierta manera. Pues en ese momento pues les funcionó tanto que pues hasta el día de hoy pues sigue funcionando ese tipo de modelos, pero que el gobierno no los quiere implementar es otra cosa. Sí, de hecho, aquí tenemos como que algo raro, porque por ejemplo en Ciudad de México, nosotros hablamos aquí porque pues, somos de acá. Entonces, por ejemplo, aquí estamos ahorita Y la del Valle. en la del Valle. Y imagínense que un departamento chiquitito de 2 recámaras como mucho, un baño y de verdad muy pequeño. Un baño de 1 por 2 metros Sí. y ya es muy grande, ¿no? Sí, Di que te fue bien, sobre sí, todo di que te fue bien. O sea, ¿en qué están? 35,000, 40,000 pesos la renta casi, ¿no? Sí, sí, bueno, aquí, bueno, en esta zona sí ronda eso. Amueblado, 30,000 pesos. Sin amueblar, 15,000 pesos. La renta, si tú ya lo quieres comprar o adquirir, apenas estaba Sí, checando, de 3 a 6 millones de pesos. O sí, sea, y uno muy chiquito, o sea, muy, muy de chiquito, verdad. muy básico. O sea, que realmente eres, no sé, tú y tu pareja y un perro, si acaso. Porque en serio, una familia completa ya no entra en ese departamento para cumplir sus necesidades básicas para poder estar bien. Y por ejemplo, lo que eran los Khrushchevskas en la Unión Soviética estaban diseñados para las familias de la Unión, porque son de 3 habitaciones, tienen una sala comedor, incluso tienen algunos que ya fueron un poquito más después de los Khrushchevskas, más en Brezhnev, tenían incluso un estudio para el estudio de, de las tareas en casa, o sea, y pues estaban enfocados más que nada para tener un esparcimiento afuera.
O sea, no Sí. tanto de quedarte en tu casa, sino salir con la gente, echar relajo. Porque obviamente estás hablando que si tienen momentos de esparcimiento afuera de su hogar, vas a tener una derrama económica. O sea, los haces, no sé, al cine, porque en ese entonces pues existía el cine y el cine de oro mexicano fue muy importante en la Sí, época rusa, sí. porque realmente, si quien no sabe, el doblaje lo hicieron, pues sí, para ese tipo de películas que los rusos querían ver. Entonces fue algo muy, muy importante, ¿no? Quien no conoce, pues el cine de oro, pues no sé, tenemos a Pedro Infante o ese tipo de películas que yo creo que sus papás sí vieron en su momento, ¿no? Sus abuelitos, incluso todavía nuestras abuelitas alcanzan a ver el cine de oro mexicano U muchas de otro, las por veces. ejemplo, es que la niñez y las juventudes tenían espacios de esparcimiento, como tú lo mencionaste Ujú. anteriormente. Había clubes juveniles hoy para los infantes, o sea, era obligatorio, era en cierta forma, digamos, no obligatorio, pero sí preferible que los niños se uniesen a la organización de los pioneros. Pero Ujú. en esa organización los niños podían aprender muchas cosas, actividades de campo, al aire libre, excursiones. Obviamente, pues les daban sus lecciones de ideología política, pero eran sana diversión para ellos. Había gimnasios al alcance de la población que podía ocuparlos en cualquier momento. Pues de hecho, por ejemplo, en Pripyat era una ciudad casi olímpica, de hecho. Sí. Estaba la alberca olímpica de Kiev ahí. Entonces, también podemos ver esta fascinación por el deporte que tenían. Los soviéticos eran muy buenos en el deporte, porque tenían estos espacios públicos incluso, para que todos pudieran ocuparlos y ser campeones olímpicos, ¿me explico? O Sí. sea, tenían incluso hasta salas con pianos para que los niños pudieran aprender y eran públicas. Pues cabe recalcar que en ese momento por eso surgió es la escuela más famosa de ballet que existe en el mundo, ¿no? O sea, porque quien esté en ese medio, pues quien no quisiera ir a esa escuela, no tengo el nombre ahorita a la mano, pero sí es una de las escuelas más importantes de ballet del mundo. O sea, porque si tú entras ahí es de lo más top que puedes hacer en la vida como bailarín y vas a tener un buen trabajo, pero realmente el proceso también es un trabajo muy duro y también, bueno, hay películas que reflejan, ¿no? O sea, porque hablan de esta escuela, de cómo es algo que hasta los europeos quieren ir a estudiar ahí, conseguir una beca o poder conseguir un lugar, que también es muy difícil. Desgraciadamente, todas las cosas buenas pues llegan a su final. Ujú. Sí. Y pues diversos factores externos destruyeron aquel sueño. Yo creo que más bien dicen muchas personas dentro de la Unión, este, que fue Gorbachev quien inició la decadencia con la perestroika. O sea, fue quien inició así la destrucción de la Unión con sus políticas más abiertas, más liberales, porque pues dejó entrar a los gringos, sin más dejó entrar a los estadounidenses en su sueño y terminaron destruyéndolo. O sea, se dobló. Básicamente lo mencionas porque, digamos, comparemos la reforma económica china de tiempo de Deng Xiaoping con la reforma soviética de Gorbachev. El éxito de Xiaoping en su momento, cuando China se abrió al mundo, que tal vez a lo mejor, ¿por qué no abrimos otro episodio de sobre China? Sí. Posible idea, posible Posible idea, idea. en el siguiente podremos hablar de China. Pero pues Deng Esperen. Xiaoping supo aprovechar el potencial y abrirse lo necesario al mundo. No al 100, o sea, digamos, no dejemos que el mundo nos coma a nosotros, sino que nosotros a largo plazo debemos comernos al mundo. Y lo lograron, en cierta forma lo lograron. Bueno, igual yo creo que una situación muy decadente que empieza con la decadencia sin más de la Unión, yo creo que es Chernobyl. Sin duda alguna es Chernobyl lo que empieza con la decadencia. Chernobyl y además la Glasnost, la política de transparencia Ah, pública, sí. porque Gorbachev permitió que se filtraran documentos, digamos, qué tantos muertos hubo durante las purgas estalinistas, digamos, cuántos se murieron en el accidente de Chernobyl, se difundió rápidamente, qué tanto dinero se ha gastado en la guerra de Afganistán, qué tanto dinero hemos donado para los países del tercer mundo, qué tanto dinero o qué tantos muertos han llegado de Afganistán, que en ese momento también estaba en una guerra con la Unión Soviética. Bueno y malo, ¿no? Porque empezamos a ver que ese nacionalismo que sentían los rusos, pues obviamente va en decadencia, ¿no? Y lo que hemos dicho o hablado de otros países como Corea o Argentina y España, que hemos hablado de ellos hasta el momento, pues sienten ese nacionalismo que tal vez a los mexicanos nos hace falta un poquito más, ¿no? Que ellos se sentían orgullosos y se ve
Y como tú lo mencionas, ese nacionalismo de que la gente se sienta orgullosa de lo que fue, pero desgraciadamente en esos años de la década de 1990 fue una de las peores décadas para el pueblo ruso. Perdieron todo, su identidad, su orgullo, su honor. Y fue un periodo muy turbulento. ¿Sí o no, mi estimado? Sí, o sea, vaya, tenemos por ejemplo, en el Donbass, ¿no? Que ellos se sienten rusos, o en Crimea, que también su población es totalmente rusa, o sea, rusa. Cabe recargar que, pues, en las noticias internacionales dicen que Rusia se adicionó Crimea a la fuerza, cuando no es cierto. No, de Cuando hecho, no es cierto. O sea, los que viven en Crimea sienten un nacionalismo ruso, pero muy, muy arraigado. y es algo que le deja la descomposición de la Unión Soviética, que los territorios no se dan en base a cuántas personas de tu etnia hay, sino en una división aleatoria que alguien se sacó Sí. de donde quiso. Y sí, porque, por ejemplo, tras la caída de la Unión Soviética, pues sí fue un periodo tumultuoso. Las derrotas en las guerras de Chechenia, el periodo de inestabilidad financiera, en el que muchas personas perdieron todo lo que tenían. Y al final hasta inclusive el mismísimo Mikhail Gorbachev grabó comerciales promocionando Pizza Hut en la naciente Rusia, Sí, en la sí. Federación de Rusia. Bueno, que eso va a haber una segunda parte de este episodio, porque no podemos abarcar todo. O sea, simplemente estamos hablando de un corto periodo de tiempo, bueno, muy corto, ¿no? Pero con muchas cosas por hablar y pues, y a raíz de ese periodo de inestabilidad social durante más de 10 años, todo siguió así hasta que un día un humilde exagente de la KGB logró llegar al poder. Que actualmente está ahí y ha sido una persona que se ha mantenido fuerte y ha utilizado prácticas de esa antigua Rusia y que le han funcionado hasta el día de hoy. Pero esto se verá en la segunda parte. Bueno, y esto fue el episodio del día de hoy de Internacionalmente hablando. Y les queremos desear felices fiestas de Sembrina y feliz año nuevo. Entonces pásensela bien con su familia y pues recuerden que nos pueden seguir En Internacionalmente Hablando, en nuestro Instagram. También en TikTok como Hablando Internacionalmente. y no olviden de suscribirse y activar la campanita aquí en YouTube para que sigan viendo más episodios como el de hoy. Y compártanlo con sus familiares, chicos. Eso nos apoyaría muchísimo a llegar a más personas que les interese. Y además de con sus amigos, obviamente, para que así puedan generar temas de discusión para cuando se queden sin ideas en la cena navideña. Sí, si en la cena navideña dicen, no tenemos nada que hacer, aquí se ponen el podcast y empiezan a hablar ahí, tema interesante, se los aseguramos, salseo interminable. No nos hacemos responsables si es que llega a haber peleas que involucren que golpes, botellazos o que al final te dejen de hablar. No nos hacemos responsables de eso. Bueno, entonces les deseamos felices fiestas y esto fue Internacionalmente hablando.